Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de Espacio Abierto Virtual para el Aprendizaje. Me es un gusto saludarles y estar con ustedes en esta sesión. En un momento más voy a abrir la cámara para que también, bueno, nos conozcamos y revisemos la información destinada para el día de hoy. Hoy es un día importante puesto que el día miércoles no me fue posible que tuviéramos la sesión en vivo. Espero que la haya visto aquí y que algunos respondieron en el formulario. Y espérenme tantito que se trabó. Entonces, ya se trabó la computadora. No sé si se esté grabando. Ahorita checo, pero denme un segundito que se destrabe. Y bueno, como no sé si se está grabando porque no me permite abrir ahorita la pantalla de Zoom, este, pues me gustaría saber un poquito de ustedes, ay, dónde se ubican, por qué están estudiando el bachillerato, como parte nada más de conocernos un poquito más. Bien, un segundito, ya está. Creo que ya. Ok, listo, entonces, está la cámara. Por favor, ustedes me van indicando si se escucha bien o hay alguna situación con el audio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Soy la asesora virtual Iracema Méndez. Espero que se encuentren muy bien. Y me da mucho gusto estar con ustedes en este módulo. Es nuestro módulo 2, pero tiene la particularidad de que, bueno, pues están ustedes iniciando la preparatoria, ¿cierto? Entonces, pues falta un recorrido un tanto importante, pero no quiere decir que no vaya un día a terminar la preparatoria, porque ustedes saben que tienen ciertos módulos que hay que ir cursando y para eso nos va a dar toda la información que ustedes vayan trabajando desde los módulos básicos hasta los módulos especializados. Hoy vamos a ver, el propósito de la sesión es revisar los recursos destinados a esta unidad número 1. Esta unidad número 1, si ustedes, bueno, ya han empezado a ver que están haciendo sus actividades y al ratito ya calificaré todas las pendientes, pero yo he empezado a ver y espero que ustedes también que estas actividades tienen que ver con la escritura, con favorecer la redacción, claro, y también la ortografía. Va a ser algo que va a ser importante ir reforzando. Si tú consideras que tienes una buena ortografía, será un muy buen momento ponerla en práctica. Pero si tú sientes que no tienes o tienes esas áreas de oportunidad em, pues en la ortografía, ya sea el acento, signos de puntuación, confundes entre S y C, bueno, entonces aquí hay que mejorar esos aspectos porque nos estaremos dedicando estas 3 unidades a la escritura propiamente. Entonces hay que ir mejorando la comunicación escrita. Em, Ahorita am, vamos a ir viendo las estrategias de aprendizaje como un elemento importante en nuestras bases como estudiantes. Entonces,
iniciemos esto. Yo creo que ya lo vieron en la plataforma. Bien, este elemento no puedo hacerlo un poquito más grande. No le encuentro dónde, porque este es por parte de, ¿cómo se llama? De Google, su herramienta de presentaciones, y no sé cómo hacerlo un poquito más grande, pero bueno, espero que lo puedan ustedes visualizar correctamente. Si ustedes observan el material de prepa en línea, pueden checar que tenemos estrategias de aprendizaje. Ustedes tendrán que seleccionar las que sean las más adecuadas para favorecer sus técnicas de estudio. Las estrategias de aprendizaje, que son, bueno, dice aquí es una forma en que nosotros vamos a secuenciar actividades y cuya ejecución tiene el fin de facilitar la adquisición, almacenamiento, recuperación y uso de conocimiento. Entonces, cuando nosotros eh, estamos viendo algo que es nuevo, algo que no habíamos visto alguna vez, pues estamos adquiriendo conocimiento. La idea de adquirir conocimiento es también almacenarlo y recordarlo fácilmente, y para eso nos ayudan las estrategias. Una estrategia, pues, es un plan para alcanzar el logro de una meta. Yo quiero hacer algo, entonces tengo que tener estrategias para lograr. El aprendizaje es simplemente la adquisición de conocimiento sobre algo. Ese algo puede ser ortografía, matemáticas, historia, usar elementos relacionados a la computación y demás, ¿no? Entonces, si conjugamos esos dos, tenemos estrategias de aprendizaje. Yo les sugiero, desde ahorita vayan adquiriendo las que sean más favorables para ustedes. En la actividad número 1, ustedes tienen que ir viendo qué se te facilita, qué se te dificulta. Entonces, desde ahí ustedes pueden ver esa radiografía que tienen como estudiantes que son. Las estrategias de aprendizaje, pues hay diferentes tipos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aprender español que aprender matemáticas, o no es lo mismo aprender inglés que aprender matemáticas. Ambas tienen un grado de complejidad en la adquisición de aprendizaje. Y sobre todo porque algunos tendrán mayor facilidad de aprenderlo y otros tenemos algunas dificultades para poderlo aprender tan rápidamente. Por lo tanto, necesitamos tener esas estrategias que nos ayuden. ¿Qué más es importante en las estrategias? Conocerlas. Es importante que sepamos que las estrategias de aprendizaje las podemos utilizar antes de adquirir el conocimiento previo, ¿no? Ya sea porque podemos hacer lluvia de ideas, ya sea porque podemos hacer preguntas guía que nos ayuden a explorar el tema, o también hacer preguntas en un cuadro que se llama por medio de secuencias. Entonces, tenemos herramientas para hacer una exploración previa al momento que estamos trabajando algún tema específico, ¿no? No sé si ustedes, les pregunto, ¿ustedes han empleado alguna vez estrategias de aprendizaje o apenas van a empezar a ponerlas en práctica? Sería interesante saberlo, y también, claro, que se apoyaran de tutor. Esta vez nos toca tutor para que ustedes, bueno, si requieren más estrategias de aprendizaje, pues les pueda apoyar con ese tema. Al igual, existen estrategias de aprendizaje para promover la comprensión mediante la organización, y aquí nos ayuda mucho el uso o ya el conocimiento que tengamos en el uso de cuadros sinópticos, cuadros comparativos, que es algo que les sugeriré trabajar mucho. em, que es aquí también analogías, resumen, que es algo que también vamos a trabajar de manera activa en las siguientes semanas. Síntesis y ensayos. De manera grupal, algo que estamos trabajando son los foros. Si ustedes se dan cuenta, pues estamos ahorita trabajando en foro aprendiendo. 3 semanas estaremos trabajando de esta manera, y en la semana número 4 estaremos trabajando con el foro de integración, que propiamente abordará unos temas que ya en su momento estaremos trabajando. La idea de los foros, pues, es aprender todos de todos mediante un tema en específico. Ya para cuestiones un tanto más complejas o que tienen que ver con la investigación,
tenemos de metodologías activas para desarrollar competencias y aquí, por ejemplo, entran los estudios de caso, ya algo muchísimo más específico y algo que también ayudará mucho a desarrollar eh, pues el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, yo les sugeriría que revisen estas estrategias. Bueno, en internet hay mucho material que yo creo que puede ser bastante útil, sobre todo porque ustedes son estudiantes en línea y una de las facilidades que tiene ser estudiante en línea es que manejas tus tiempos, o sea, como tú deseas, pero no te ves obligado a entrar a una sesión en específico o que tienes que ir a la clase a las 7 de la mañana, a las 9 o a las 4, no, sino tú manejas tu tiempo. Entonces, ¿qué puede haber en esta parte? Pues tendrá pros y contras. En ese caso, bueno, si no estamos obligados a entrar o a ir a un lugar, pues empezamos a confiarnos y de esta manera, bueno, podemos llegar a un momento en no entregar actividades a tiempo, ¿ok? Una de las cuestiones que también ayudará mucho como estudiante en línea es que ustedes se organicen. Créanme, tal vez lo diré mucho durante estas semanas, pero es clave que ustedes organicen sus tiempos y algo que les va a ayudar mucho es de la actividad integradora número uno, pues la planificación de actividades. Si ustedes recuerdan, esa actividad pues hay que ir desglosando desde que se levantan hasta que se duermen en un horario de 24 horas, que realizan tomando en cuenta los ámbitos donde están involucrados, ¿no? Ya sea el familiar, vida independiente, el ámbito educativo, si hay alguna actividad recreativa, ¿no? Que ustedes van elaborando. Y bueno, algo que también les pido es participar en los espacios abiertos para que también vayan teniendo el puntaje de la evaluación. Y algo que me gustaría que también me ayudaran a contestar es si saben ustedes las diferencias entre comunicación oral y escrita. Lo que ustedes sepan, que si ya leíste los recursos, bueno, ya estás más empapado de información, pero si no has visto los recursos, pero tienes una idea, comparte las diferencias que ubicas entre comunicación oral y escrito. Será interesante poder leer eh, sus contribuciones. Me gustaría hacer un paréntesis en lo que ustedes, bueno, van pensando las diferencias. Estas reuniones por Zoom, no tengo el Zoom que nos permite estar con tiempo ilimitado, tengo el tiempo limitado a 40 minutos, entonces yo les avisaré 2 minutos antes de que se termine la sesión, que concluiremos la sesión y por favor con la misma liga volverán a ingresar para dar término a nuestra sesión, que será unos 15, 20 minutos más, ¿no? Para completar los 60 minutos. Entonces, con esta misma liga también quiero resaltar que van a estar ingresando a las sesiones de espacio abierto virtual, ¿de acuerdo? De aquí a que terminemos el módulo. Pero ya cuando están entrando continuamente, bueno, ya es la dinámica así. Pero ahorita que nuestra sesión en vivo, les pediría por favor, cuando les indique, termino la sesión y se vuelvan a conectar con la misma liga, ¿de acuerdo? Para que continuemos y les pase la liga del formulario de asistencia y al final del módulo, bueno, eso se va a contabilizar para su evaluación. Pues toda su evaluación, la ponderación que tiene y la evaluación global del módulo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a ver primero por qué es importante comunicarnos. Como seres humanos tenemos la necesidad de relacionarnos con nuestros iguales para satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, las primeras necesidades que se satisfacen es cuando somos muy pequeños, bebés, y tenemos hambre y hay llanto para notificar a los cuidadores que tenemos hambre.
Entonces ellos ya particularmente darán la mamila, la leche, etcétera, ¿no? Y así vamos empezando a comunicarnos. Es una necesidad también porque nos permite la facilidad de coordinación y fluidez entre las relaciones, como ahorita que estamos llevando una comunicación. Yo hablo con ustedes, estoy dando una sesión de espacio abierto virtual y estoy brindándoles información que va a permitir eh, brindar conocimiento, ¿no? A la vez es esta coordinación, es decir, hacemos esto cuando sean los 40 minutos y demás, ¿ok? Para que no sea de tajo. ¿Por qué no cerrar la sesión? No, porque es la parte importante de la comunicación, siempre estar informados de lo que va a suceder, además de generar un buen ambiente. Algo que tiene Prepa en línea son las reglas en etiqueta que nos permite llevar una comunicación saludable, relacionarnos de manera eh, correcta, con respeto y educación con nuestros agentes educativos y con nuestros compañeros de módulo. ¿Para qué? Porque no nos estamos nosotros viendo ni estamos de manera física, entonces tenemos que cuidar la forma en que nos comunicamos, comunicarnos correctamente, escribir correctamente y para eso también nos ayuda mucho a hacer un buen uso correcto de las reglas de ortografía. Además de que la comunicación nos va a permitir ayudar a informar, persuadir, regular y motivar. Entonces, básicamente en la comunicación es importante saber lo que nosotros vamos a informar, de manera que la persona que lo va a recibir, que en este caso será el receptor, nosotros jugaremos el papel de emisores y el receptor va a recibir ese mensaje. Yo creo que en algún momento has visto un diagrama similar a este, donde hay un emisor, un mensaje y un receptor. En la comunicación ha habido varios cambios en cuanto a estos imágenes, estos diagramas, porque el emisor ya no solamente juega el papel de emisor, sino también llega a ser receptor. Y el receptor no es solamente receptor, sino también se vuelve emisor y brinda una retroalimentación. Entonces, esto quiere decir que hay una comunicación activa entre ambos personas que se están comunicando, ¿no? Y también lo podemos ver ya sea en una comunicación oral y en una comunicación escrita. Hay un código, ciertamente, que quiere decir esto, que son las palabras, es nuestro lenguaje verbal y nuestro lenguaje no verbal. El lenguaje verbal es el que se escucha de manera oral, que entra a través de nuestros oídos, y el no verbal también lo podemos conocer con lenguaje que está adecuado en la escritura o también esta parte de gestos, ademanes, movimiento de manos y demás. ¿Ok? Bueno, bien, aquí, mm, ok, entonces, mm, aquí hay un cuadro comparativo, o sea que los cuadros comparativos nos ayudan mucho a eh, como una estrategia de aprendizaje y sobre todo porque un cuadro comparativo tiene la finalidad de concretizar información. Información amplia que muchas veces puede ser una información compleja o que podemos nosotros de alguna manera nos podemos confundir, se nos puede hacer algo difícil. Entonces, un cuadro comparativo nos puede ayudar, si estamos hablando de dos temas, a comparar información. En este caso, tenemos la comunicación verbal y no verbal. No había aquí sus respuestas. Vamos a reforzar en que ustedes también participen, pero vamos a reforzar el tema. Vamos a empezar con la comunicación verbal que utiliza el canal auditivo, como decimos, ¿no? Como estábamos mencionando en su momento. Se percibe el mensaje a través del oído. O sea, ahorita ustedes me están escuchando todo lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque también se escucha a través de fonemas, de modo lineal. O sea, lo que yo estoy hablando, ustedes lo están escuchando. El emisor puede retractarse lo que dice, de lo que dices, por ejemplo, ay, perdón, así no era, y me equivoqué, etcétera, ¿no? Porque es en el mero momento.
Existe una interacción, existe una retroalimentación entre los hablantes, o sea, yo digo, ustedes responden y así vamos teniendo una interacción propiamente, ¿de acuerdo? La comunicación desaparece o es y dura lo que permanece el sonido del ambiente. Por ejemplo, podemos tener una conversación y ahí puede quedar, pero no trasciende en el tiempo, excepto estas herramientas que ahora nos ayudan a guardar audios o guardar videos. También se utilizan soportes verbales y no verbales, por ejemplo, pues el movimiento de manos y demás, así como elementos de acción comunicativa, tales como los movimientos, gestos, tonos de voz, apoyo visual, elementos tecnológicos. Es importante que ustedes lo tengan ubicado porque, bueno, en la segunda actividad, en la actividad integradora número 2, pues solicita que ubiquen las diferencias entre la expresión oral y escrita. Esto, pues cuando hacen su audio, ustedes notarán la diferencia entre que es distinto escribir y es muy distinto hablarlo. Y para eso aquí también entra los tonos de voz que utilicemos. Eso ténganlo muy presente porque en la actividad integradora número 5 es cuando ustedes, bueno, trabajarán estos tonos de voz y demás para hacer un relato de manera oral. ¿De acuerdo? Bueno. Tenemos la comunicación escrita. La comunicación escrita se percibe a través de la visión, pues las palabras se leen y por ende se utiliza el sentido de la vista. O sea, nuestro sentido de la vista es quien cumple la función principal en la lectura. Son importantes los elementos de acentuación, pues le darán sentido a la lectura. Pausas, interrogaciones, tildes, coma. Por eso es importante de los estudiantes que ustedes revisen la ortografía, ¿de acuerdo? Que su ortografía pues sea lo más impecable posible. La escritura posee un mayor nivel de elaboración que la comunicación oral, pues tiende a tener más cuidado de las palabras que se plasman. Como tal, no hay una interacción instantánea directa. Aquí yo creo que ya cambiaría un poquito porque las herramientas que ahora tenemos como WhatsApp, etcétera, pues hay una interacción ya de manera continua, ¿de acuerdo? Dice aquí también, existe la posibilidad de relectura que el destinatario o lector revise las veces que desee el documento o escrito, pues ese tipo de comunicación permanece en el tiempo. Por ejemplo, hay libros que datan de 1500, etcétera, donde pues todo ese tiempo ha durado ese libro que escribió el autor, ¿no? Entonces, la diferencia es que perdura, como dice aquí, en el tiempo, al igual, por ejemplo, como en nuestros mensajes. El soporte verbal, que es la base en esta comunicación, es la escritura y son las palabras. Esto no implica que el texto no pueda llevar gráficos como imágenes, diseños, etcétera, pero lo primordial será la parte escrita. ¿Ok? Entonces, aquí es muy importante que quede bien eh, ubicadas las diferencias. Este es un cuadro que contiene algunos elementos. Los recursos de apoyo tienen otros elementos que pueden complementar más a que quede bien claro qué es la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí o vamos bien? Muy bien, Edwin, gracias. Gracias, Edwin. Ninguna duda. Muy bien. Algo que también viene, si ustedes lo notaron los recursos, es la comunicación asertiva. No me quiero meter mucho en este tema, pero se me hizo favorable involucrarlo. ¿Qué es la comunicación asertiva? Bueno, nosotros ya nos queda muy claro que como seres humanos estamos comunicarnos para satisfacer nuestras necesidades y demás. Pero, pues entre seres humanos sabemos que muchas veces la comunicación llega a ser un tanto compleja porque a veces no nos damos a entender o no entendemos, etcétera. Pero la comunicación asertiva, como dice aquí, nos va a permitir a dialogar en un clima de calma y respeto, expresando lo que nosotros queremos decir sin herir los sentimientos de las otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que, por ejemplo,
me invitan a una salida y yo no quiero ir, pero no sé decir a veces, muchas veces que no. Entonces, pues acepto ir, pero la verdad es que yo no quería ir y no estoy como muy a gusto. La idea de utilizar la comunicación asertiva es expresar lo que nosotros queremos indicar. Y viene ligado a esta parte que vamos a trabajar en los foros. En los foros principalmente, pues escriben ustedes, escribo yo, y la idea es que nuestra comunicación sea asertiva, que siempre sea en un clima de respeto y que ustedes tengan la libre expresión de informar, escribir lo que ustedes quieran y entre ustedes también escribirse. Por ejemplo, si tú encuentras un documento que te parece o una información, un dato que te parezca pertinente, incluirlo, hazlo. Yo no le veo nada de malo, al contrario, nos enriquece mucho. Por ejemplo, encontraste algo que tiene que ver, no sé, cómo utilizar las comas, ¿no? Pues públicalo. Y entonces eso, los demás pueden decirte gracias, los demás pueden decirte, bueno, mira, yo encontré esto y entonces vamos trabajando la comunicación y vamos reforzando la asertividad. La asertividad es la manera de expresarse de una manera favorable para poder decir no en ese momento o sí en ese momento, ¿no? Es ser más asertivo. Aquí en esta imagen viene que en la comunicación asertiva nosotros expresemos cómo nos sentimos. El paso número 2 es manifestemos lo que pensamos y el paso número 3 es di lo que quieres que suceda. Yo les pongo un ejemplo de igual yo no quería salir a ese lugar, pero no pude decir que no. Entonces la comunicación asertiva pues también nos debe decir, bueno, eh, muchas gracias por la invitación, pero la verdad es que yo no quiero salir, aquí me quiero quedar. Entonces, expresa lo que quieres, expresa lo que sientes y manifiesta lo que quieres que suceda, ¿no? Entonces, de igual de esta manera, en su forma de comunicarnos aquí en Prepa en Línea, sea de esta manera, ¿de acuerdo? Al igual, bueno, si lo quieres poner en práctica, es una comunicación bastante favorable, sobre todo también cuando nosotros nos podemos detectar si somos algo enojones, algo así reactivos o muy pasivos, ¿no? O a veces ustedes ponen, es que yo no puedo decir no y por eso ya no hice mi actividad, ¿no? Me fui a tal lado y ya no hice mi actividad, ¿no? Lo comento porque en algún momento ha sucedido, ¿de acuerdo? Este es un breve comentario acerca de la comunicación asertiva. No lo quise dejar así, sobre todo porque pues son temas que muchas veces suceden, ¿no? Y también cuando ustedes escriben un correíto solicitando un apoyo y demás, que su comunicación sea clara, sea directa y traten de manejar la asertividad. Créanme que es una excelente herramienta que nos puede ayudar a comunicarnos y a favorecer nuestras relaciones. Ahora lo que vamos a ver es la gramática. Y bueno, ¿qué es la gramática? La gramática tiene la finalidad de estudiar las reglas y principios de una determinada lengua. Recordemos que aparte del español hay otros idiomas. La gramática también se encarga de la organización de las palabras dentro de unas oraciones y otro tipo de constituyentes sintácticos. Esto tiene que ver con la sintaxis, que es la correcta escritura. También se domina así al conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de la lengua concreta y por lo tanto cada lengua tiene su propia gramática. ¿Ok? La lengua española, que es la lengua castellana, que viene del español, es la que nosotros utilizamos. Pero si se dan cuenta, los españoles escriben y se comunican o hablan diferente a nosotros. Es muy diferente el español que pueden utilizar ellos que el español que pueden utilizar en Colombia. Por ejemplo, hay palabras que son distintas, pero no quiere decir que la regla no se tenga que respetar. Y las reglas es utilizar adecuadamente la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis?
¿Por qué viene esto? Porque en la rúbrica de calificación viene un elemento importante a calificar que es la ortografía. Cuando yo estoy calificando sus actividades, pues si les pide que pongan 8 puntos, se califica esos 8 puntos, pero que también tenga una correcta ortografía. Por ejemplo, si se ubicaron de 1 a 3 palabras incorrectas, de 4 a 6 palabras incorrectas, o que propiamente el texto carezca de coherencia, o sea, tú escribes, pero no se entienda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hubo una correcta, sintaxis, ¿ok? Entonces, la sintaxis es una rama de la gramática que estudia los principios de ordenamiento y de combinación de las palabras. Y estos en conjunto forman a su vez a una oración que se le llama sintagmas. No me voy a meter más en esta parte, esto es propio de los lingüistas, pero la idea a lo que yo voy con la sintaxis es que su oración, su párrafo y todo su texto esté eh, ordenado, coherente y congruente. Donde yo veo que puede perderse esto, por ejemplo, en la actividad integradora número 2, que es mi historia, pues les pide, ¿no? Que ustedes escriban un relato de su vida de manera desde la niñez hasta la vida actual, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿yo qué pongo? Entonces surge un boom ya me acordé que esto pasó y esto, y escribes, y te sale tu cuartilla y me dices, ya cumplí. Entonces ya lo tengo, pero en ese boom de ideas no te fijas que esté de manera ordenada las oraciones. Así como vino, así surgió. Entonces, esto es lo que tienen que cuidar, que esté ordenado. Yo no sé si les ha pasado alguna vez que cuando escribes un texto y estás así como escribiendo todo, ¿no? Así como en una catarsis de, es que pasó esto, y esto, y te dicen, bueno, sí, pero no te entendí nada. Pues sí, porque no te fijaste que hubiera una buena sintaxis al momento que enviaste ese texto. Y eso es lo mismo que les invito a hacer en sus actividades, que tengan orden, que se entienda para que lo que ustedes estén comunicando yo lo pueda entender. ¿Ok? Eh, ¿Hasta aquí alguna duda? Y miren, la sintaxis viene de la mano con las clases de palabras. Ustedes ya vieron que hay que hacer una actividad que viene relacionada a las clases de palabras, ¿cierto? Que tienen que ubicar ustedes, muy bien, gracias, que tienen que ubicar un sustantivo, un verbo, un adjetivo, etcétera. Por eso es importante que ubiquemos bien. Puede ser algo complejo el que estemos identificando y nos podemos hasta em, confundir, ¿no? Por ejemplo, entre una preposición y una conjunción, ¿no? Y nos podemos hacer bolas. Sí, claro, nos puede suceder, no hay ningún problema en ello, pero la idea es la práctica. La práctica nos va a ayudar a que las identifiquemos correctamente en cuanto a su uso. Ahorita vamos a ver la tabla que viene en los recursos para que lo ubiquemos correctamente, pero todo es práctica. Pero si yo voy ya identificando poco a poco, mediante la escritura, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el verbo, el adverbio, etcétera, pues me va a ser más sencillo y al momento que yo escriba mi oración, se va a entender correctamente. Sobre todo, les sugiero mucho lo que ustedes tienen que escribir con sus propias palabras, como es la actividad integradora 2 y como son actividades como escribe de 5 a 10 renglones, las diferencias que ubicaste, que van con tus propias palabras, ¿no? Entonces, es importante que siempre hagan ustedes una corrección de textos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero yo les podría sugerir que vayan activando el autocorrector de Word. Incluso si ustedes utilizan Chrome, Google Chrome, creo que pueden activar, no recuerdo bien dónde, creo que por aquí, bueno, este es mi perfil de prepa en línea,
Mm, Me parece que en ajustes pueden ustedes activar también la parte, no me acuerdo si más herramientas o ajustes, la parte de que les ayude a identificar faltas de ortografía. A mí también se me va, mm, porque muchas veces uno escribe rápido y te sale un dedazo, o luego a veces digo, "Ay, va con J o con G, ¿no? O va con S o con va con B o con V, ¿no? Entonces, la idea es que nos ayuden estas herramientas a identificar los errores y, claro, subsanarlos, ¿no? Y aprender de ese error, no solamente confiarnos que el autocorrector nos ayude a eso, sino ir viendo, ok, aquí entonces yo había escrito mal, aquí iba la coma, porque también eso hace el autocorrector de Word, te sugiere dónde poner una coma, o si la oración no tiene coherencia te sugiere cómo hacerlo, ¿no? Pero de primera mano tenemos que ubicar la importancia que tiene la sintaxis y los elementos que lo componen, que son las clases de palabras. Y aquí, bueno, está muy feo el título, pero cuando estoy buscando ejemplos me pareció lo más propio para explicar esto, ¿no? Está horrible el título, pero es una forma en que se va estructurando la oración, identificando cada elemento. No me meto en estas partes de acá, solamente quiero que ustedes vean cómo se trabaja el adjetivo, la preposición, el artículo, el sustantivo, otra parte del sustantivo ligado al sujeto, que es género, nombre, el verbo, el adjetivo, el sustantivo nuevamente, la preposición, el pronombre y el sustantivo. Entonces, la forma en que escribe este encabezado de una noticia, pues es la manera de captar la atención de los lectores, si ustedes se pueden dar cuenta. Al igual, la forma en que escribe está cuidando la sintaxis para que no se note que quiso decir, o cómo decirlo, que quiso dar a entender otra cosa que no era, ¿no? Entonces, eh, es importante o recalco mucho en la importancia que tiene que ustedes identifiquen correctamente cada elemento. Recordemos que tienen que seleccionar un párrafo, no dice todo el texto, solamente dice un párrafo y ubicar dónde encuentro yo estos elementos importantes. Aquí, claro, nos faltan, pero aquí creo que a mí se me hizo un poquito más digerible entender las clases de palabras. Si ustedes aquí también lo están observando. Por colores a veces nos ayuda y esas son técnicas de estudio, el manejo de información por colores. Entonces, aquí en la oración viene diferenciado otros elementos, los elementos que vienen en la oración, ¿ok? Viene aquí el momento de cortar la primera parte de la sesión. Voy a cortarla y ahorita nos volvemos a conectar, ¿de acuerdo? Entonces con la misma liga para terminar nuestra sesión, nos faltarán como 20 minutitos y terminamos la sesión, ¿de acuerdo? Entonces ahorita nos volvemos a ver. Cierro la sesión. Listo, estamos aquí nuevamente. Los voy esperando a que se vayan conectando. Mm, Y bueno, vamos a ver. Ya que nos queda claro las clases de palabras, eso espero que suceda. Voy a abrir el explorador para revisar rápidamente. Mm, mm.
Estoy abriendo clases de palabras. Bien, creo que ya se está conectando. Vamos a tomar el recurso de apoyo. También es importante comentarles que si ustedes requieren más recursos de apoyo, con toda confianza, díganme. Los recursos de apoyo que yo comparto los voy publicando en el foro Novedades el lunes. El lunes me pongo de acuerdo a lo que vamos a ver en la semana. Se los voy poniendo en el foro, ¿de acuerdo? Pero si ustedes requieren eh, alguna otra información que haya de completar, eh, me pueden mandar un mensaje, un correo o en el foro Aprendiendo Asesora, compartir un recurso de apoyo para este tema, no me queda muy claro. Entonces, con toda confianza se los proporciono o bien lo tocamos en el espacio abierto virtual, ¿de acuerdo? Bueno, nos tiene que quedar muy claro cómo emplear un sustantivo y el sustantivo me imagino que la mayoría de nosotros lo ubicamos sin dificultades porque son nombres de cualquier persona. Por ejemplo, en los nombres que puedo nombrar aquí, pues está Edwin, Emilio, ¿no? Esos son nombres propios y serían sustantivos de lugares o cosas. Estado de México, Toluca, etcétera, ¿no? Em, cosas, la mesa, la computadora, animales, perros, y aquí también entra ideas, lugares y conceptos abstractos, como lo que vimos en la frase que vimos hace un momentito. Y aquí vienen ejemplos. ¿Qué les puedo dar? Yo lo que les sugiero en la actividad integradora número 2 es que intencionalmente hagan, o sea, intencionalmente hagan su párrafo pensando en las clases de palabras, porque si tú te pones a hacer todo el texto y quieres empezar a buscar, este, decir, bueno, a ver, en este párrafo encontraré las clases de palabras que me están pidiendo, se te puede ser confuso. Entonces, yo le sugeriría que intencionalmente lo hagas. Por ejemplo, el primer párrafo. Así como viene el ejemplo en las instrucciones, nací en, y así vas poniendo tu oración. A mí se me haría más sencillo de esa manera a que ya acabé todo mi texto y ahora me pongo a buscar. Por eso muchas veces ponen aquí, ponen allá y no es la indicación. La indicación nos pide en un párrafo, no nos dice en todo tu texto busca las clases de palabras. ¿De acuerdo? Es mi sugerencia en cuanto a la indicación y en cuanto a no trabajar doble. También dice aquí los verbos, y los verbos son los que expresan una acción. Creo que con esto no hay mayor complejidad, porque los podemos ubicar como reír, brincar, eh, solicitar, besar, etcétera, ¿ok? Los adjetivos son los que califican al sustantivo. Eh, los estudiantes de prepa en línea se conectaron puntualmente sería nuestro adjetivo. El adverbio son las palabras que modifican o complementan un verbo, ¿ok? Nosotros podemos ver, aquí viene un ejemplo claro, dice, la retroalimentación está dentro del archivo de la actividad, ¿no? O la retroalimentación está, o no, por ejemplo, es más sencillo, esta actividad está muy difícil. Podría ser como un calificativo.
Un adverbio podría ser como un calificativo de nuestro verbo, ¿ok? El artículo lo podemos ubicar porque es el elemento que indica si la persona, animal o cosa de quien se habla es conocida o inconcreta. Y aquí lo podemos ubicar el perro, que sería el artículo, o un lápiz, ¿no? Que sería el artículo. Sí puede ser un poquito complicado a partir de acá, ¿no? De los artículos. Las preposiciones nos van a indicar la relación entre dos elementos, ¿no? Y sería esto, con y contra. Estoy con la espada en la pared. No estoy con la espada contra la pared. ¿Ok? Y conjunciones, como dice aquí, nos van a ayudar a tener una relación o coordinación entre dos palabras. Su utilidad es que se pueda entender. Si ni Miriam ni Carolina, ellos estudian mientras tú duermes. Ellos están en la fiesta mientras nosotros estamos en la sesión, ¿no? Por ejemplo, los pronombres son palabras que se emplean para designar a una persona, animal o cosa. Y la interjección, por ejemplo, aquí mucho cuidado. Hay personas que escriben hay de lugar, que sería una preposición, pero lo escriben así, a, y, y eso es incorrecto, porque una interjección van a expresar emociones. Ujú. O ponen eh, como interjección, ponen HE, entonces es incorrecto. Tendríamos que hacer correctamente la interjección H y signos de exclamación, ¿ok? Entonces es importante que no se confundan en el uso entre una interjección y una preposición. Eso es en cuanto a las clases de palabras. Ya casi para terminar, ubicamos también las reglas de acentuación. Si ustedes ubican o se acuerdan, hay reglas para ortografía, para poner acento, que es la representación con una tilde en una vocal. Y estas son las palabras agudas, las palabras graves y esdrújulas y sobresdrújulas. Lo más sencillo de la regla ortográfica es que dice, las palabras agudas solamente se van a poner acento cuando la palabra termina en N, S o vocal, ¿ok? Aquí viene claramente algunos ejemplos. Salte, canción, montañés, ¿no? Café, maratón, etcétera. Ujú. El punto número 2 nos dice que es todo lo contrario a la aguda y las palabras graves se acentúan cuando las palabras no terminan en N, S o vocal. Lápiz, fácil, ¿ok? Méndez. Ujú. Y las esdrújulas y sobresdrújulas todas llevan acento. Aquí no hay una regla que nos indique que no lleve el acento. Creo que en esta parte no hay problemas, ¿o sí? ¿Queda claro esta parte del uso del acento? ¿Sí lo recuerdan bien? Sí, queda claro. Ok, bueno, ahora sí no hay tanto problema. Aquí en el chat ya les puse antes de que se me pase el formulario de asistencia para que lo vayan llenando y sobre todo me digan sí, bueno, sí pueden ingresar sin problema, ¿no? Porque luego creo que hay restricciones. Solamente para reforzar, tenemos tres tipos de acento. El acento ortográfico es el que acabo de mencionar, se representa con una tilde y es donde entra en la regla ortográfica de aguda, grave y esdrújula, ¿ok? El prosódico dice, se pronuncia, pero no se escribe. Imagínense que todas las palabras llevaran acento, sería realmente algo muy complicado y no se entendería nada. Pero cuando nosotros nos enseñaron en la primaria,
a empezar a separar sílabas. Entonces, escuchábamos que en alguna sílaba donde va un acento, se escuchaba con mayor entonación. Entonces, esos serían los prosódicos. Y los diacríticos son esos que se expresan con una tilde y su función es diferenciar el uso de palabras que se escriben igual, pero tienen un significado diferente a las cuales se llaman homófonas. Por ejemplo, lo más común es el sí, sí afirmativo y el sí que podemos escribir cotidianamente. O eh, te llamo para decirte que, o el té de manzanilla, té de hierbabuena, ¿ok? Esos tres acentos es importante que lo tengamos en cuenta, al igual que se acentúan los verbos en tiempo pasado simple, o sea, amé, me emborraché, comí, subí, crecí, ¿ok? Entonces es importante que cuando ustedes escriban sus oraciones, su oración, su texto, lo lean en voz alta para que se escuche cómo estás escribiendo. Es muy diferente que nada más, ok, parece que ya lo envió, ¿no? Cuando tú escuchas lo que estás mandando, lo que tú estás escribiendo, haces las correcciones pertinentes. No para que dudes y borres todo, no, no, para que corrijas si va un acento en esto que yo haya escrito, o por ejemplo, cuando hago una pregunta y utilizo que, recordemos que lleva acento, o si puse una palabra que terminó en N o vocal, revisar si lleva acento, ¿de acuerdo? Y hacer, como les comento, las correcciones pertinentes. ¿Qué más quiero nada más mencionar con ustedes? Algo muy importante que viene en la actividad integradora número 1, es necesario que lean los ámbitos que les solicita en el último apartado, el apartado número 5 que dice lo que me gusta y lo que me gustaría mejorar. Tienen que leer el significado que tiene cada uno. Por ejemplo, la mayoría en el que escriben correctamente es responsabilidad social. Responsabilidad social no quiere decir que cuántos amigos tengo o no tengo, o cómo soy con mis amigos, o si sé decir no. No, no tiene nada que ver con eso, sino va con indicar objetivos relacionados con tu participación activa en las tomas de decisiones de tu comunidad. Es tu formación cívica y ética que va a favorecer a tu comunidad. Y esto viene simplemente desde, no sé, no tirar basura, ¿no? Evitar tirar basura a la calle, ya evitar desperdiciar agua. em, ¿Qué más sería algo de responsabilidad social? Ayuda a personas de la tercera edad, dejar agua para los perritos de la calle, no sé, algo que favorezca esta, esta, pues esta parte, ¿no? Algunos ponen en responsabilidad social, pues también está el trámite de la cartilla, sacar mi INE, cosas que, o trámites que también favorezcan a, 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 a esta parte cívica, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes lean. Y algo que quiero recalcar es que en esa actividad no quiere decir que estén malas cosas, sino algo que pudiera generar una motivación, ¿no? Lo que dice ahí, lo que me gustaría mejorar, bueno, no es que algo esté mal, eh, sino algo que pueda favorecer aún más esa buena relación que tienes con tus demás, con tus ámbitos. Y aparte, si no estás trabajando, porque muchos de ustedes pues, son menores de edad y no están trabajando, por ejemplo, pueden pensar cómo pues, en algún momento has manejado dinero, ¿no? Entonces sí que te dan, o que ahorraste porque te dieron dinero, cómo eres con el dinero, una persona gastalona, una persona ahorrativa. ¿Mm? Entonces es importante que tú ubiques como, bueno, a mí me gusta ahorrar, o si me dan 200 pesos, no sé, a la semana, me gustaría ahorrar 25 pesos. ¿Por qué? Porque quiero comprarme algo. Entonces la idea es cómo manejarías tú esta parte de seguridad financiera. A eso se refiere.
¿Cuál es otro ámbito que quizás se me esté viendo? El empleo. Si no estás trabajando en el empleo, pues ¿cómo te gustaría o en qué condiciones te gustaría trabajar? ¿A poco te gustaría trabajar en un lugar donde no te sintieras a gusto, donde te explotaran o demás, ¿no? La idea es que contestemos en una manera visualizándose en un futuro, ujú, para que no quedes sin contestar alguno de esos ámbitos, porque si no respondes a uno, obviamente pues va a afectar en la calificación, ¿de acuerdo? Y por último, nada más. Cuidado con lo que revisan en internet y lo hacen propio en su trabajo. Todas las actividades integradoras de prepa en línea están resueltas en internet porque compañeros hicieron un blog, porque las subieron a ciertas plataformas. Está bien, pero si yo hago un copiado y pegado y lo pongo en mi actividad, pues estoy cayendo en una situación que afecta a la integridad académica, mejor conocido como plagio. El plagio es detectable, entonces, y evaluable. Entonces, si yo ubico una actividad que está copiada y me sale ahí actividad integradora de un alumno de generaciones atrás, pues entonces, ¿a quién le va a afectar la calificación? Pues al estudiante que subió su actividad. Y sobre todo porque se va a ver afectada varias cosas. Sí, la integridad académica se va a ver afectado también tu calificación y tres, pues los aprendizajes esperados, ¿ok? Y la idea, pues, es trabajar sobre una cultura del esfuerzo. Entonces, mucho cuidado con lo que ustedes revisan e incorporan en sus actividades. Lo comento porque, pues, revisando las actividades de prepa en línea, pues me doy cuenta de ello. Ujú. Yo siempre te pondré una retroalimentación si lo llego a detectar y una captura de pantalla donde encontré la información para que hagas eh, lo pertinente que será evitar esas prácticas. ¿Ok? Bueno, entonces hemos terminado la sesión del día de hoy. Em, pues nos estaremos viendo el siguiente miércoles. En este ratito estaré conectada calificando sus actividades y nos veríamos, bueno, el día lunes, empezando con la siguiente semana, semana 2. Pero cualquier duda, cualquier situación pueden escribirme para que les pueda orientar y con mucho gusto estaré apoyándoles. ¿De acuerdo? Entonces, si hicieron su registro, si no hay dudas en algo en específico, cerramos la sesión del día de hoy y agradezco a todos ustedes que se conectaron a este espacio. Y espero sigan conectándose y nos sigamos viendo durante estas sesiones de espacio abierto virtual. Bienvenidos, muchas gracias por su atención y les deseo un excelente fin de semana. Cuídense mucho y que les vaya muy, muy bien. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias. Bye. Buenas noches, Edwin. Buenas noches a todos. Bye.